tengo un accidente de barrancos, me caigo de 30 metros de altura Madre mía. en un cambio de cuerdas, me caigo con la fortuna de que me caigo encima de un arbusto, si no me podía haber Fua. matado. Hostia, no me ha pasado nada. Esto en 4 o 5 meses estoy andando. Yo veía las caras de los médicos y las enfermeras y nada más verle la cara dije, hostia, esto no va a ser. A nivel físico estoy en el peor momento físico de mi vida, pero a nivel Claro. mental estoy de los mejores momentos. Claro que de alguna manera consideras que superar otras circunstancias, eso te entrena, podríamos decir. Estás entrenado. Sí, mi entorno familiar, que pues tenía mucha negatividad, Claro. ¿no? Llega, llega un momento a los 30 años que me pongo fecha de caducidad. Es como que se Mira, puede desarrollar una capacidad, como dirían, la resiliencia o algo. Se puede entrenar esta capacidad. Sí. A mí, en una experiencia que tuve en 2014, en una ceremonia de ayahuasca, fue algo que me impactó tanto. Bienvenida, bienvenido a Psicología Espiritual y Existencial, este canal que tanto nos gusta reflexionar. Hoy acude aquí, a este espacio de entrevista, un invitado muy especial, lo conoceremos en profundidad. Una persona que ha visto el dolor, una persona que ha transitado en lo más fondo, en lo más oscuro del alma. Vemos una persona sencilla, una persona humilde, que sin embargo conoce el pozo del sufrimiento, que no lo ha pasado nada fácil, pero nos da un mensaje extremadamente potente y poderoso. Es en los pequeños detalles, cuando uno se anima a salir fuera, que las cosas pueden cambiar. Estoy probando. Todo listo, ¿eh? Estamos ya grabando. Pues eso, lo importante es que el vídeo ya se escuchará súper bien y la gente pues lo podrá ir escuchando mientras hace sus cosas, y el que lo quiera ver pues también lo verá bien. Así que cuando quieras, Raúl, tenemos aquí, Vale. primero de todo, bienvenidos a Psicología Espiritual y Existencial. Hoy estamos con Raúl Gálvez, más conocido en redes como Raúl Natura, y Oh, en yeah. sus proyectos pues, de creación de contenido, y en su aventura, que nos hablarás de pues, tus vivencias, que te llevó a empezar todo esto. Y antes que nada, pues para que te podamos conocer, quien no te conozca realmente, quién es Raúl. Pues Raúl, bueno, yo soy lo que me permita ser, pero si te refieres a mi personaje, a mi persona, Raúl es una persona que intenta siempre hacer el bien, aunque como ser humano pues se equivoca como todo el mundo. Y en una época de mi vida pues estuvo pasando por mucho tiempo de oscuridad y eso le llevó a un aprendizaje de vida que me ha llevado pues a mostrar cosas en redes sociales de lo que he aprendido y eso es lo que me dedico actualmente, Claro. a cosas que he aprendido y que voy aprendiendo de la vida, las muestro que me parecen muy interesantes que la gente aprenda y tal, pues como temas de viajes astrales, psicodélicos, luego ya empecé por temas de psicología social, eh, y cosas que estoy aprendiendo como reprogramación subconsciente, visualización, meditación Impresionante. y eso. Y poco a poco, pues cada vez, según vas investigando, he ido descubriendo cosas nuevas y comprando libros nuevos. Cada libro que vas leyendo te va llevando a otro libro Claro. y, y así va surgiendo mi canal. Genial, genial. Me ha hecho gracia, esto, que cada libro que compras te lleva a otro libro, porque es totalmente Sí, sí, cierto. sí. Claro, y luego también en redes sociales, pues según vas
gente que sigo que tiene un contenido parecido al mío, porque me fijo en los mejores que publican contenido como el mío, me van recomendando a su vez libros también. Entonces, me he comprado un montón de libros porque ahora nunca he leído tanto como ahora, te lo juro, antes no leía nunca y ahora me fascina leer. Eh, y, y me he comprado un montón de libros que tengo pendiente de leer, pero ahora sé que los voy a leer porque es un hábito que he adquirido hace poco. Claro, Lo de leer diariamente mínimo 2 horas es algo que hago todos los días. qué bueno. Así, Leer sí, ayuda también, ¿no? En ciertas circunstancias, tener un totalmente. libro nos ayuda muchas veces pues, a buscar esas ideas que nos inspiran, incluso a conocer otras vidas, ¿no? Hay quien dice que cada libro es un mundo, cada libro hay más del narrador o del Exactamente. autor que de arte o de fantasía, ¿no? Cada libro To- es una puerta. Totalmente. Es como si estuvieras metiéndote en el alma del narrador. O sea, Claro, aunque no estés pagando un curso, es que hay libros que te están ofreciendo todo el conocimiento de una persona que es una barbaridad, ¿sabes? Entonces, claro. un libro es que valen muy baratos y tienen un potencial brutal, Sí, ¿sabes? sí, Para inspirar a las personas y hacer un cambio de vida. sí. Esto es esencial porque en tu situación te ha ayudado, ¿no? El leer un libro. Cuéntanos más, ¿cómo empezó Raúl Natura en redes sociales? Bueno, yo, claro, yo ya desde hace años, pues, colgaba vídeos en YouTube, pero un día decido crear Raúl Natura con el pensamiento de hablar de lo que más sabía, que era sobre ayahuasca y estados expandidos de la conciencia y meditación, porque pues a mí en una experiencia que tuve en 2014, en una ceremonia de Vale, ayahuasca, fue algo que me impactó tanto. Fue el viaje espiritual, la experiencia espiritual más enriquecedora de mi vida fue en una ceremonia de ayahuasca y dije, no sé cómo puedo contar esto, pero lo voy a intentar contar porque es algo que tiene que conocer la gente, ¿no? El- este tipo de plantas enteógenas están muy estigmatizadas, sin embargo, son plantas que se utilizan en el Amazonas y en América se hacen muchas miles de ceremonias todas las semanas. Miles y miles de personas prueban la ayahuasca y es algo que claro. te puede ayudar mucho, sobre todo a personas que han pasado por algún tipo de experiencia fuerte, como es mi caso, o gente incluso que tiene adicción a las drogas. Es una, una planta muy potente para dejar adicciones, Ujú. Luego ¿sabes? si te apetece, profundizamos más en tu experiencia, en qué supuso para ti dar el paso de probar y todo. Pero claro, hemos hablado de que te ayudó y tal, pero ¿cuál fue la experiencia, no? Porque, bueno, vamos a introducir un poco. También creo yo que fue como tu motivo de entrar en todo esto de redes sociales. En el momento en que te lesionas, ¿no? Porque yo creo que, bueno, quizá antes ya Ay, empezaste a hacer un poco, sí, pero sí, yo te conocí sí, a claro. raíz de los vídeos que publicaste, ¿no? Mostrando tu proceso de rehabilitación, por así decirlo. Mm, Luego, si quieres, me pasas o me mandas vídeos tuyos y los Vale, añadiré sí, sí, sí. también por aquí encima. Sí, O total. Sí, sí, imágenes, sí, sobre todo sí, también sí. Y imágenes. Una fotos y vídeos te imagen dice mandaré. más que mil palabras a veces, ¿no? Dicen. Sí, sí, sí. ¿Cómo empezó todo? ¿Qué fue para Sí, ti todo claro. esto?
Sí, eso. yo empecé por ese tipo de vídeos, pero a lo mejor hacía un vídeo al mes o dos, porque yo trabajaba, me he pegado 20 años por sí, caminos que te llevan va la vida. Yo no llegué a estudiar nada así, o sea, tengo el grado escolar, dejé la escuela muy pronto y he trabajado casi toda mi vida en conservación de carreteras. Y cuando decidí empezar a hacer vídeos, pues no tenía mucho tiempo. Igual hacía un vídeo al mes, como mucho, o cada 2 meses. Y pues un día yo hacía mucho deporte. Claro, A los 39, 40 años empecé a hacer mucho deporte, iba al gimnasio, luego hacía calistenia los fines de semana. pasaba. Una vez a la semana hacía acroyoga y los fines de semana, para escaparme de Zaragoza, porque Zaragoza es una ciudad rodeada de desierto, pues me iba a la montaña a hacer actividades de montaña. Y en una de esas actividades tengo un accidente de barrancos, me caigo de 30 metros de altura Madre mía. en un cambio de cuerdas, me caigo con la fortuna de que me caigo encima de un arbusto, si no me podía haber matado. Fua. Entonces, claro, Sí, sí, sí. se me fragmenta la tibia y lo que al principio parece una rotura y digo, hostia, no me ha pasado nada. Esto en 4 o 5 meses estoy andando. Me llevan al hospital y nada más ven las radiografías, ven que está fragmentado la tibia y yo veía las caras de los médicos y las enfermeras y nada más verle la cara dije, hostia, esto no va a ser sencillo. Entonces al principio me ponen unas chapas y unos tornillos, cojo una infección. Uh, En la operación llevaba 4 chapas y 13 tornillos, cojo una infección, se me empieza a necrosar la piel porque me habían hecho 2 rajas así y en una de las rajas, en una grapa, se me empieza a poner morado y se me necrosa. Ven que tengo una infección, fua. tenía un agujero así y claro, como le digo, me lo vais a cerrar, no te lo podemos cerrar. Entonces lo que hacían era que me ponían un parche y una máquina que succionaba todo el líquido seroso que soltaba el cuerpo y estuve 6 meses que se me veía el tendón tibial de la tibia. Madre mía. Entonces, sí, sí, horrible. Y un dolor, una inflamación, estuve un mes en el hospital, me querían echar a la semana de estar ahí, pero yo lo alargué todo Claro. lo que pude y estuve, también tenía el tobillo derecho roto, entonces para ir al baño al principio me tenían que llevar entre dos telardores hasta que cuando pasó y me tenía que bañar todos los días en la cama. Me tenían que dar mucha medicación, antibióticos. Entonces cuando se me arregló el tobillo derecho, pues ya por lo menos podía ir al baño con compañía, había perdido mucha masa muscular. Claro. Bueno, el caso es que como vi que esto iba para largo, pues dije, ¿qué puedo hacer? Si es que voy a estar, ya me decía mi hermano, vas a estar 2 años por lo menos para recuperarte. Y dije, pues mira, me voy a echar una cámara y voy a ocupar mi tiempo haciendo vídeos en YouTube, entre otras cosas. Genial. Sí, sí. Entonces, entonces ahí empezó todo. Y bueno, pues tengo mi canal principal es Raúl Natura. Luego tengo un canal secundario que lo tengo un poco abandonado, pero alguna vez subo vídeo, que es el del Jampan. Ah, genial. Y en TikTok, y en TikTok aparte tengo un tercer canal que es más personal, que lo utilicé para subir todo el proceso de hospitalización Vale. y tal, para que no se me olvidara por todo lo que he pasado, porque pasaron situaciones muy duras, muy surrealistas, o sea, cosas súper realistas de hospital que yo decía, no me puedo creer que esté pasando esto. Claro. O sea, yo he hecho un curso de paciencia, he hecho y estoy haciendo, ¿eh? Que, mira, a nivel físico estoy en el peor momento físico de mi vida, pero a nivel Claro. mental estoy de los mejores momentos. Claro.
porque estoy aprendiendo mucho y me lo estoy tomando pues de una manera como un aprendizaje, como un curso como un máster de paciencia, ¿sabes? Claro, claro, esto es impresionante, ¿eh? Cómo una persona habiendo vivido, ¿no? Porque estabas de lo más activo, una persona que estaba en la montaña, ¿no? Pasar a Pero, estar por esta hospitalización, por pero, este proceso, podríamos pero es decir que incluso traumático, y sí después al es cabo de 2 años, has dicho así, decir, estoy en mi mejor momento psicológicamente, ¿no? Es fascinante totalmente, el optimismo, la resiliencia, la adaptación. Es que ahí tienes mi admiración totalmente. porque otras personas podrían sentir en esta situación, o no en esta situación, sino en una situación parecida de alguna otra manera, pues es fácil no venirse abajo. Supongo que pasaste tu momento en que te viniste abajo y luego fuiste Sí, superando, también dijiste, ¿no? Esto que cojo la sí, cámara. sí. Realmente, ¿cómo fue todo este proceso? Un poco, si quieres contarme o cuéntanos. Bueno, Sí, yo al principio eh, estaba desde el principio positivo porque confiaba mucho en los claro. médicos y digo, bueno, perderé un poco de movilidad en el pie, pero se me va a quedar bien. Y yo hacía mis vídeos y tal, pero el momento duro fue cuando me dijeron, ya con la infección, me abrieron varias veces y no se iba la infección. Y yo incluso hubo algún momento que llegué a pensar, ¿me vais a cortar la pierna? Y me dijo, no, hombre, no, no te la vamos a cortar, pero te vamos a retirar la articulación del pie. Ahí fue uno de los momentos más duros de mi vida, fue cuando me dijeron, te vamos a quitar la articulación del pie. O sea, entonces me tuvieron que quitar todos los huesos fragmentados porque no pegaban de la infección y se estaban necrosando. Y me pusieron los hierros, que ya te enviaré fotos, Vale. me pusieron una fijación externa para, me cortaron la tibia por debajo de la rodilla, porque claro, a mí se me había roto por la zona del pie, para regenerarme la tibia desde arriba. Me cortaron la tibia y con ese aparato íbamos separando la tibia para regenerarla. Y luego, hace 6 o 7 meses, me hicieron una artrodesis de tobillo, que es que me unieron la tibia al pie. Entonces, claro, ahí estamos. La tibia por arriba ha regenerado bastante bien y por la zona del pie, pues está empezando a regenerar, pero todavía no termina de pegar. Entonces, estamos en ese proceso. Y la verdad es que fue muy duro. Pasé 2 días jodido, pero a partir del tercer o cuarto día Claro, acepté lo que había y lo asimilé. Esto cualquier persona, pues seguramente le hubiera resultado duro. Lo que pasa es que yo ya eh, había pasado por muchos momentos difíciles, muchos años de oscuridad en mi vida y que había conseguido superar. vale, Entonces ya mi mente estaba más preparado para esto. O sea, yo ya había pasado por oscuridades más profundas que esta vale, y a nivel psicológico, o por lo menos en el tiempo, ¿sabes? claro, Entonces, yo ya entiendo. llevaba una preparación psicológica y espiritual de crecimiento que ya estaba preparado por si pasaba esto. Sabía que yo haciendo cosas de montaña nunca te esperas que vaya a pasar porque siempre tomas todas las precauciones, pero siempre estás mentalizado de que si pasa algo, pues aceptas lo que te venga, Claro, ¿sabes? claro, Esa es la filosofía que tengo yo. claro. O sea que de alguna manera consideras que superar otras circunstancias, eso te entrena, podríamos decir. Estás entrenado. Sí, Es como que se mira, puede desarrollar una capacidad, como dirían, la resiliencia o algo. Se puede sí, entrenar esta sí, capacidad. sí, si tú, si, mira, yo me pegué, yo vengo de una familia desestructurada en el que
Mis padres se separaron cuando yo tenía 5 años y mi madre tenía un trastorno de la personalidad narcisista sin diagnosticar, pero con el tiempo llegamos a la conclusión, mis hermanos y yo, porque era una persona que no tenía empatía hacia nosotros ni y nada más que parasitaba a las personas y era muy narcisista. Ya, Entonces, entonces cuando te crías con una madre que no te da cariño y que te trata fatal, pues te crías con una serie de carencias muy profundas, muy duras. Mi mundo era absolutamente negativo. Mi mente era muy negativo. Me habían programado, a mí, por ejemplo, una de las cosas que me decían era que yo era un inútil, que no valía para nada, y yo me crié con ese programa. Entonces, claro, claro. me iba mal en la vida. Cuando tú te crees, a ti te han dicho desde pequeño una figura en la que se supone que tienes que confiar, te dicen que eres un inútil y no vales para nada, tú te lo crees, vas creciendo con eso y vas por la vida con una autoestima súper baja Claro. y eso te afecta a todos los niveles. A nivel de relaciones, pues en el colegio sufre mucho bullying y cuando Ujú. vas creciendo, pues cuesta relacionarse con la gente. Hasta que yo, pues, dejo de tener contacto con mi madre. Y, pero desde los 16 años hasta los 30 años no tenía ninguna motivación por la vida, porque me había tocado vivir tantas cosas negativas en mi entorno familiar que pues tenía mucha negatividad, Claro. ¿no? Llega, llega un momento a los 30 años que me pongo fecha de caducidad. Dije, es que no le encuentro motivación a la vida, no le encuentro ningún sentido, ninguna motivación. Entonces yo me pongo fecha de caducidad, digo, antes de cumplir los 30 años, si no consigo ser feliz, me busco un sitio y me tiro por donde sea, ¿sabes? Sí. Entonces, según iba llegando, iba, iba llegando la fecha y un día pensé, a ver, si tú supieras que te quedan varios meses de vida, ¿qué harías? Buah, claro. Entonces, claro, me empecé a plantear la vida así y digo, a ver, ¿qué es lo que me da miedo? Claro. Y de repente empecé a enfrentarme a mis miedos. Claro. Eh, Otra cosa que me cambió radicalmente mi vida fue un libro en esa época que me recomendó mi hermano mayor, que también estaba pasando por una época difícil. Me recomendó El poder de la hora de Eckhart Tolle y dio la casualidad nada más leer el libro, me sentí tan conectado con el autor porque él Ujú. contaba una situación parecida a la mía. Eckhart Tolle cuenta que a la edad de 29 años estaba pasando por una situación de estrés, ansiedad, de no entender nada en la vida y pensamientos suicidas. Vale. Y a, y a raíz de leer ese libro y entendí completamente lo que me estaba pasando, cómo funcionaba mi mente, mi ego, cómo me estaba autosaboteando, cómo me empecé a volver un autoobservador de la mente, a practicar meditación, Ujú. a conectar con mi ser, a conectar con la fuente. Llegué a experimentar a través de la meditación estados expandidos de la conciencia, llegué a hacer un viaje astral espontáneo, empecé a tener sueños lúcidos con una frecuencia Vale. muy... Entonces, claro, ahí te cuestionas todo. Claro. Cuando te pasa eso, te dices, ¿esto por qué no me lo han explicado en el colegio? Te empiezas a dar cuenta de muchas cosas. Al sistema
no le interesa que tú seas una persona consciente y despierta, ¿sabes? Claro, Entonces me cambió la vida radical. De repente empecé a relacionarme con personas, empecé a cumplir sueños ese año que nunca hubiera imaginado. Me metí, me metí en una batucada en una escuela de samba y toqué delante de miles de personas en el festival más gordo buah, de samba de toda Europa. O sea, me pasaron tantas cosas increíbles qué en pasada. ese año que dije, hostia, que la vida es otra cosa, no Claro, es como, claro, yo la veía desde el punto de vista de mi familia. Cuando una cosa que dice Bruce Lipton, que es un experto en epigenética, descubrió cultivando células que influye más el entorno que la genética. Entonces, el entorno es claro, fundamental. claro, Si tú estás rodeado de personas negativas, tu vida estás condicionado totalmente. a una vida totalmente. Entonces, cuando yo salí, me puse a vivir solo y salí de la influencia de mi familia y Me costó mucho porque yo tenía unos programas muy anclados ahí y empecé a relacionarme con gente positiva, empecé a tener un pensamiento positivo y a practicar meditación y volverme a un autoobservador de mis pensamientos. Me volví una persona mucho más segura. Claro. Y También, claro, muy importante. Ganar esa totalmente. seguridad, ¿no? Entonces, También, porque claro, en un totalmente. O entorno sea, negativo o por así decirlo inestable, como dice Abraham Maslow, esa pirámide de necesidades, claro, o la sea, seguridad es importante para luego empezar a construir esta realización, el propósito tota- y salir un poco, ¿no? totalmente. Claro, A mí yo tenía pues gente a lo mejor que no, personas que en mi vida, eh, compañeros de trabajo que tenía que aguantar que estaban por una jerarquía superior a mí, de repente les dejé de tener miedo y me empezaron a respetar. Porque claro, cuando tienes el autoestima baja y te viene gente de claro, jerarquías superiores a avasallarte, te vienes abajo. Pero cuando ya tienes esa seguridad, yo meditaba todos los días por la mañana antes de ir a trabajar y eso me daba una conexión con mi ser que me daba igual cuando ya me faltaban el respeto, eh, yo seguía en mi centro. El problema era suyo, no claro, mío. Que, ¿sabes? Cuando a mí me faltan el respeto por la cara, yo no tengo... Y esa persona ve que yo ni me inmuto ni me ofendo, de repente esa persona se queda descolocada y se da cuenta le das la oportunidad de darse cuenta de lo que está diciendo, claro, ¿sabes? Entonces empecé a notar unos cambios muy, muy profundos en mi vida y y eso lo he llevado prácticamente casi hasta ahora. Porque sí que es verdad que hubo un tiempo que en el momento que dejas de meditar, eh, puedes volver a caer, claro, puedes volver, porque llevamos todo el entorno, el inconsciente colectivo, todo el subconsciente colectivo y todas las programaciones que nos tienen en las noticias, en la radio, eh, los comentarios de las personas del entorno del trabajo. Hay un entorno que, que como no practiques una serie de hábitos, puedes volver claro. a caer en en la negatividad, Claro, ¿sabes? en este sentido, Raúl, claro, no solamente estaría influenciando este pensamiento positivo, que también se aprende, ¿no? También, pero como has dicho, tienes, o sea, es importante la genética, pero es más importante el entorno, ¿no? En este caso, para Totalmente. la superación o para el crecimiento, para que se dé como este cambio, podríamos decir, este despertar, primero, lo esencial es
sin importar la situación en la que estés, empezar a trabajar tu entorno, ¿no? Comentas, trabajar tus relaciones, tus influencias y abrirte de ahí, ¿no? Y luego una vez superas eso con la mentalidad positiva, la mentalidad también adecuada, partiendo de cada situación, pues mantener, ¿no? Estas meditaciones, comentas, o estos hábitos, mantener el hábito también es importante, ¿no? Totalmente. También me Claro, ayudaba mucho el entorno, la meditación, el deporte claro, también me ha ayudado mucho. Y una cosa que aprendí hace poco, estoy aprendiendo mucho, este último año, estos últimos meses estoy aprendiendo una barbaridad y todavía me queda mucho que aprender. No sé si has oído hablar del experimento del el efecto sí, Pygmalion. sí, claro. Las expectativas, ¿no? O ese destino Total, autoimpuesto, ¿no? totalmente. O Claro, impuesto, si claro, tú depende. quieres, esto cuando lo oí, cuando lo estudié con profundidad, dije, hostia, si tú quieres cambiar, si tú quieres progresar, prosperar y tienes un entorno desfavorable, Claro, que no creen que tiene unas expectativas bajas de ti, te va a influenciar. Por eso yo me di cuenta que el no estar en la influencia de mis compañeros de trabajo, porque a mí mi trabajo me gustaba, pero tenía un entorno de trabajo muy negativo. Y a mí me habían conocido con el Raúl ese negativo, el Raúl con el autoestima claro, baja, el Raúl. Entonces, claro, si te quieres deshacer de ese personaje, te tienes que salir de ese entorno. claro. Entonces, yo ahora que me he salido de mi entorno laboral y no tengo relación con las personas de ese personaje, me estoy creando mi nuevo personaje, Claro, muy, ¿sabes? muy interesante. Claro, en este sentido, es como que todo el mundo vive su propia profecía, ¿no? Nosotros, podemos Totalmente. decir, por nuestra condición inicial, por cómo estamos ahora, todos tenemos una hora, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo vivimos este ahora, nos proyectamos de una manera, ¿no? Tenemos una profecía a veces que nos la decimos nosotros mismos, pero que muchas veces también se nos es dicha. Y es muy curioso esto, ¿no? De cómo Totalmente. cambias o cómo el entorno de trabajo así influye y luego cuando sales, ¿no? Cómo cambias. ¿Crees luego que, claro, también hay, como decías, el factor de mantenimiento? ¿Crees que si se diera un regreso, no, cómo afectaría quizá este regreso? ¿O crees que ahí es una vez uno cambia, una vez se da el paso de cambiar, hay marcha atrás o eso, cómo lo has ido viviendo? Eh, yo creo que si mantienes una serie de Claro, hábitos, los porque hábitos. yo he aprendido una serie de hábitos que, igual que cuando empecé a ir al gimnasio y empecé a notarme cambios físicos, aunque yo no disfrutaba del gimnasio, luego lo cambié por la calistenia y sí que lo Vale, disfrutaba más, pero a mí, en cuanto empecé a notar los cambios físicos y ya cuando pasase el periodo de los 3 meses y lo vuelves un hábito, hay un cierto periodo, los 3 primeros meses son los más duros, pero ya cuando ujú, empiezas a ver correcto. cambios físicos y han pasado los 3 primeros meses, ya lo vuelves un anclaje y ya no te cuesta tanto, ya lo vuelves automático. Y claro, tiene más beneficios, aunque a mí a lo mejor no disfrute tanto del ambiente del gimnasio, los cambios físicos y cómo me hacen sentirme me compensan. Entonces lo conviertes en un hábito. Pues igual que el hábito de ir al gimnasio, acabo de convertir un hábito que jamás lo hubiera pensado yo porque a mí no me gustaba leer. Claro, Es que ahora me apasiona leer. ¿Cómo lo hice? Descubrí lo que es la reprogramación subconsciente. Nosotros no estamos condicionados, estamos programados. Yo era un concepto que nunca me había planteado,
cuando te empiezas a dar cuenta de que la mente funciona como un ordenador Buah, claro, y que puedes reprogramar y que puedes reprogramar tu subconsciente, tu sistema de creencias a base de repeticiones todos los días, con convicción y fe, haciéndolo todos los días, se pueden cambiar tu sistema de claro. creencias. Entonces, pero también hay que hacer pues muchas cosas. Yo, por ejemplo, ya no veo, hace mucho tiempo que no veo la televisión. Las noticias no las veo, ni escucho la radio. Solo eh, escucho y leo y veo contenido que me hace crecer como persona. Claro, Luego también una cosa que he estudiado y que lo tengo también en mi canal es tanto el poder de la sugestión, el poder de las palabras, lo que te dices a ti. O sea, tú te puedes autosugestionar a ti mismo, igual que la gente se autosugestiona con la religión, igual que la gente totalmente. existe igual que existe la hipnosis y la autohipnosis. Si tú aprendes a hacer autohipnosis, puedes cambiar tu sistema de creencias a través de la meditación, a través de la visualización, a través de afirmaciones positivas en estados somnolientos. Cuando estamos entre el sueño y la vigilia, nuestro cerebro baja a ondas teta, que son las ondas de donde más penetramos en el subconsciente. Claro, Y es ahí, yo todas las noches me pongo un audio de afirmaciones positivas. Todas las noches. Antes para dormir me ponía música de meditación porque me ayudaba a dormir y ahora me pongo música de meditación con afirmaciones positivas. Y eso no solo me ayuda a dormir, sino que me ayuda a anclar, a reprogramar mi subconsciente. Aparte de que yo pues me digo afirmaciones positivas durante el día, agradezco antes de irme a dormir por todo lo que he vivido y por lo que y por las cosas maravillosas que van a venir. Agradezco por la comida, programo el agua que voy a beber para que me dé salud y me hago automasajes mientras pienso en que mi cuerpo me va a sanar, que se va a claro, regenerar claro. mi hueso. Impresionante. Todo lo que sea eh, autosugestionarte para bien, Claro, está demostrado científicamente que tiene muchos beneficios y una de las cosas que descubrí, la gente puede decir, hostia, pero eso de programar el agua, ¿eso qué es? claro. Hay ¿Cómo lo una cosa que haces? descubrí, yo te explico. Yo descubrí eso que yo creo que está ligado a que todos somos energía. Eso lo descubrí con la meditación cuando alcanzas estados Claro, expandidos de la conciencia y te conectas con la fuente y te fundes con el todo, te das cuenta de que todos estamos conectados y todo lo que dices tú influye, influye a nivel global. O sea, como estamos nosotros, influye en todo. claro. Entonces, mejor estés tú, mejor influye el entorno. Una cosa que descubrí en las ceremonias de ayahuasca es que los chamanes, cuando cocinan la ayahuasca, les, les cantan a la ayahuasca y hacen cánticos para que la gente tenga un buen viaje. Vale, Bien, hay chamanes, si un chamán tiene una mala energía y quiere programar la ayahuasca para que tú tengas un mal viaje, aunque a ti no te haya dicho nada, tú tienes un mal viaje. Esto es garantizado. Yo cuando me enteré de eso, y luego el japonés, no sé si has oído hablar de Masaru Emoto, ah, hice un sí, vídeo sobre él, claro. que hizo un experimento con el agua. Y el arroz, eh, ¿verdad? cua- yo solo
tengo oído lo del agua. Vale, Programaba, le decía cosas bonitas claro. al agua y cuando lo congelaba y al mirar al microscopio tenía figuras geométricas muy bonitas y cuando le decía cosas horribles, feas, a nivel de odio, te odio, tenían formas en el microscopio amorfas. Entonces demostró cómo nos Ujú. influye el poder de las palabras, porque nosotros somos un 60 un 70% de agua. Claro, claro. Eso debe influir En- mucho. A nivel incluso verbal, ¿no? Cuando nosotros decimos palabras y tal, también hay una vibración que se propaga, ya puede ser a través del sonido, y eso afecta, ¿no? Además, si con las palabras se puede afectar al agua, nosotros que somos una cantidad, o sea, más de la mitad de nosotros somos agua, entonces imagínate, algo debe cambiar también, ¿no? Además del humor emocional o del sentido del estado de ánimo, pues hay algo más que cambia, incluso a nivel orgánico podría ser, a nivel físico podríamos estar cambiando también. Tú date cuenta de Claro, que hay palabras en el idioma que a nivel subconsciente nos afectan y no sé si las han programado Hmm, aposta eh, porque depende de lo que tú te digas. La gente, por ejemplo, dice, tengo un problema. claro, En vez de decirte, tengo un problema, ¿por qué no te dices, tengo un reto claro, o tengo una situación? La cosa va a cambiar, porque si tú tienes un claro, problema, te va a costar mucho más. Entonces, depende de cómo tú te hables. Otra cosa, por ejemplo, trabajo. Cuando tú buscas la etimología de la palabra trabajo, ¿sabes lo que significa? castigo, ¿no? Tort- tortura, Tortura, tortura. claro. Entonces, Tiene mucho que ver, entonces, quizá, en cómo se... totalmente, totalmente. Y hay palabras así en el idioma que se deberían de cambiar. Totalmente de Es acuerdo. como, es como los políticos también utilizan para manipularnos, para la manipulación, utilizan el lenguaje, manipulan bien. Los políticos y los periodistas, Vale, cuando aprendes cómo funciona el subconsciente, el poder de las palabras y el poder de la sugestión, te das cuenta de cómo nos manipulan y cómo nos mienten los políticos y los periodistas. Por ejemplo, cuando hicieron la ley de seguridad ciudadana, que realmente es una ley para quitarnos derechos, claro, lo que llama, requisa. lo que le llaman vulgarmente la ley Mordaza, lo llamaban ley de seguridad ciudadano para hacerte sentir como que estás más seguro, pero realmente es que te van a quitar más derechos. Entonces, saben utilizar el lenguaje para confundir a las personas. Claro, claro, claro. Esto sí ya se sabe en sociología y todo, ya se sabe, ¿no? Cómo hay que comunicar ciertas cosas para transmitir un mensaje de una manera, ¿no? Porque si no, depende de cómo lo digas, lo dices muy directo y parece que, ¡buah! Claro, claro. ¿No? Como decir, por ejemplo, si le dices a un niño, te voy a quitar el caramelo, pues el niño va a decir, no, no me quites el caramelo, se va a enfadar. Es como, Pero si al niño tú le dices, te voy a dar el caramelo más tarde, ¿no? Incluso a lo mejor el niño que no se lo espera, pues se alegra, ¿no? Se pone contento. Es todo un poco, yo creo, de asertividad, ver cómo decir cada cosa o cuándo decirla, o en el sentido, en cómo lo dices, sí, y tiene un efecto totalmente distinto. Y a eso, pues a nivel psicológico, a nivel personal, uno proyecta totalmente, mm, ¿no? También un poco relacionado al efecto Pigmalión que decíamos, ¿no? También depende de cómo te dices las cosas a ti mismo y cómo reaccionas a esas cosas, ¿no? Porque a lo mejor claro, pueden darse el efecto contrario, ¿no? Como que todo parece que está mal o que todo vaya negativamente, no, no necesariamente, ¿no? Sería positivo claro. esto,
Pero uno Es toma que, como la rebeldía o la revolución de decir, pues ahora me impongo, ¿no? Al destino, ahora tomo al toro por los cuernos, ¿no? Ahora domino yo la situación. De claro, claro. repente. Yo, por ejemplo, tengo conocidos que yo hace tiempo que dejé de ver la televisión, las noticias, y aprendí una cosa. Tú cuando ves las noticias, la gente se piensa que cuando ve las noticias no le va a pasar nada. Claro, El hecho de ver a nivel físico está demostrado que tú cuando ves las noticias y oyes cómo nos están manipulando, cómo nos están robando, cómo hay guerras en el mundo, eso te afecta a nivel subconsciente. El cuerpo empieza a generar una serie de hormonas que empiezan a hacerte sentir de mal humor. Y cuando tú ujú, estás de mal humor, todos los días viendo las noticias a la misma hora, incluso la gente a la hora de comer, que es cuando te ponen las claro, noticias, te ponen de mal humor. Porque yo recuerdo épocas cuando estaba en el trabajo a la hora de comer, mis compañeros de trabajo teníamos una televisión en el comedor y ponían siempre las noticias. claro, Y yo me ponía de una mala hostia. O sea, claro. de repente se me olvidó lo del poder de la hora. Tuve una época que se me olvidó lo del Ya. poder de la hora y veía las noticias y me ponía de una mala hostia. Y luego pues la gente en el vestuario también comenta las cosas de políticas. Cuando tú te sales de todo eso y empiezas a darte cuenta de lo que te afecta todo eso, dices, yo no quiero eso. Un amigo me dice, ya, pero es que si no, eso es lo que quieren, que no te enteres de lo que pasa. Digo, no, lo que quieren, el sistema lo que quiere es que tú estés muerto de miedo, que tú estés con la energía baja, que tú estés cabreado. Entonces, Edgar Toller decía, tú ahora mismo, ¿qué problema tienes? Si tú lo piensas, Josep, tú ahora mismo, ahora, en este preciso momento, no tienes ningún problema porque tú estás haciendo una charla conmigo tan amena y si tú te centras en el ahora, te darás cuenta Cierto. que el 99,999% del tiempo no ocurre nada porque estás en el presente, ¿sabes? Estás en el presente. O sea, Claro, escuchando, ¿no? En este caso, claro, en tu barrio, ¿qué pasa? La guerra no está en tu barrio. Si tú te tienes que centrar en todas las guerras que hay en el mundo, en todas las robos, asesinatos que hay en el mundo, tú vives una vida. Sin embargo, si tú te centras en el presente, en lo que te ocurre durante tu presente en tu vida, te darás cuenta que no, realmente no pasan claro. tantas cosas negativas. Claro, claro, a veces Sí, es más lo que uno piensa que pasará, ¿no? Tal cosa no irá bien o tal no total, saldrá bien. Y es ya cuando desplazamos un poco el centro de la importancia, ¿no? Si le damos la importancia a cosas hipotéticas exactamente. o que ni siquiera pueden pasar, ya no es como que Que, desplazamos que y, y solo todo pasan eso en se tu alimenta en cabeza bucle, claro. sí, la mayoría de cosas las creamos en nuestra cabeza. Y eso Eh, negativo también es adictivo. O sea, totalmente. ese bajón que te entra, o como tú lo has dicho súper bien, esa mala hostia que entra, uno lo aprende a experimentar y luego el día acaba bien, ¿no? Y la mente humana, por adaptarse a las circunstancias, dice, vale, si yo me preocupo, al final todo va a ir bien, porque al final, como dices, no acaba sucediendo la mitad o casi Ya. el 99% de las cosas que pensamos y de las historias que nos montamos acaban saliendo distintas o no suceden, y es Ah, como que la mente aprende a vivir eso, ese éxito, ¿no? Y anticipa
con cosas más negativas. Y si no hay esa negatividad, a veces incluso parece que nos falta algo, ¿no? Y decimos, hostia, y hay Eh, cierta nostalgia por hay, sí. hay, hay personas, yo veo sobre todo abuelas mayores que son adictas a pasarlo mal. Yo, por ejemplo, recuerdo a mi madre siempre, todos los días, Cierto. amargándose. O sea, no había un día que fuera bueno. Todos los días eran malos y todos Claro. los días se la tenía que liar a alguien. Pues yo conozco abuelas, o sea, yo cuando iba con las muletas por la calle con la fijación externa, Ujú. me encontraba casi todos los días, me paraba alguien, me preguntaba y Claro. tal. Pues había veces que me paraba una abuela y decía, ay, ¿qué te ha pasado? Ay, y ponían, yo les explicaba, me miraban, ponían una cara de pena y lo peor es que Ya. me hacían sentir, se sentían tan mal que me transmitían a mí esa Claro, lo energía. negativo. Entonces, Ostras, entiendo, entonces entiendo, decías, ya. hostia, qué lástima, porque, joder, yo me siento bien, pero cuando hablo con una persona de estas, me hacen sentir más mal de lo que debería de estar. Entonces, porque, claro, ellos empatizan tanto que dicen, hostia, si esto me pasara a mí, lo pasaría fatal, ¿sabes? Y claro, había veces que casi que claro, lo veía yo y me sentía fatal, ¿sabes? Entonces, una cosa que leí es que la gente que es adicta al sufrimiento es porque se le crean unas redes neuronales y claro, la mente está acostumbrada a ir siempre por el mismo camino. Las neuronas van Ujú. siempre por el mismo camino Claro. y a mí me pasó algo parecido, pero no igual. Yo cuando me fui a vivir solo y dejé de sufrir tanta negatividad, pues sientes ahí como algo raro, como un vacío, Claro. ¿no? Claro, porque ahora Lo que ya pasa es esa situación que se daba cada día ya no se da, algo cambia, ¿no? ya, Hay como un nuevo ya no se aprendizaje que da. hace que estos circuitos Sí, neuronales tomen un desvío, ¿no? Y hay algo distinto que ocurre. Y pero se siente el duelo, el cambio, se siente como una pérdida, ¿no? Hay una parte de uno mismo, aunque sea la negativa, hay una parte de uno mismo que está desapareciendo ahí también. Por eso también hay esta resistencia, a veces cuesta el proceso. Muy sí, bien sí. visto, Es sí, como sí. que el Total. cerebro es. Al cerebro no le gustan los Claro. cambios. Al cerebro. Y, pero cuando pasan unos meses y superas ese cambio, de repente te das cuenta, me di cuenta, digo, hostia, no he estado mejor en mi vida porque, o sea, ya no recibo tanta negatividad, ¿sabes? Cuando superas, pero por lo que sea, hay gente que Claro. le gusta, hay gente que disfruta. Claro. Claro, claro. Es, es activo, ¿no? Es también, claro, es una motivación. Me parece curioso esto que has estado comentando también, porque esto sí que le veo mucha conexión a lo que comentabas, incluso de sustancias psicodélicas, como la ayahuasca, por ejemplo, ¿no? Claro, la ayahuasca lo que hace es, te da como esta alteración de la Te conciencia, como abre, dices. te abre Claro, nuevas conexiones neuronales y te abre el corazón a la fuente. claro, esto se puede dar, pero porque si, claro, si tú entras en un estado de negatividad, por ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, una situación así como más depresiva, en un estado, ¿no? En donde el cerebro aprende muy bien qué es la negatividad y por qué debe de sentirse triste, y la propia persona va viviendo esta experiencia a lo largo del tiempo, quizá pueda una sustancia externa alterar por unos momentos o por unas horas, unos minutos, alterar esta percepción incluso del propio cerebro, de la mente, alterar el pensamiento, y luego se Sí, puede dar también, ¿no? Este aprendizaje que enseña cómo, o sea, tomar realmente un circuito neuronal paralelo, ¿no? Cómo desviar. Y eso puede ayudar también. Por eso, to- claro, desde la to- psicología transpersonal se to- propone como método terapéutico estas microdosis en psicoactivos, porque hace eso, ¿no? Ayuda al cerebro a salir un poco de su rutina, ¿no?
de su sí, bucle negativo en este caso. sí. Además, la Ujú. ayahuasca le llaman la abuelita porque Hostia. es sí, es una sustancia, es una planta que se te metes el espíritu tal cual como te lo cuento, se te mete el espíritu de la planta Vale, y sientes amor. O sea, de repente, claro. cuando al principio sientes náuseas, cuando vomitas la planta te purgas y de repente ya dejas de sentir esas náuseas y sientes amor, sientes Wow. tu esencia, sientes como un espíritu que está dentro de ti que te abraza y una voz que te empieza a hablar. Te mete directamente en un sueño lúcido, igual, te meten en ondas teta o delta Vale. y se mete directamente en tu subconsciente y va apareciendo cosas de tus traumas, de cosas que tienes pendientes con personas, de problemas que tienes con personas. Yo, por ejemplo, llevaba toda la vida sin darme abrazos con mi hermana y después de la ceremonia de ayahuasca Vale. me hizo ver cosas y a raíz de ahí empecé a abrazarme con mi hermana. Buah, qué O pasada. sea, fíjate tú si es potente la planta. Claro, te cambia el circuito. Es que es una pasada. Yo creo O sea, que, o sea, claro, a través de una voz y de claro. imágenes, o sea, es increíble, es algo que yo he escuchado a gente decir, es que esto ni con meses de terapia lo hubiera llegado a conseguir lo que he conseguido en un fin de semana, ¿sabes? Claro, es que Entonces, es como que esa sustancia que activa cierto circuito. Eso sería súper interesante estudiarlo. Seguramente que deben haber miles de sí, estudios. sí, hay el Hospital Valdebrón de Vale, Barcelona lleva muchos años. Hay una asociación que se llama ICERX, que está en defensa de la ayahuasca y hay muchos médicos psiquiatras que están estudiando la ayahuasca en pacientes y consumidores asiduos de la ayahuasca y están muy notando que bien. tienen muchos beneficios a nivel Claro, cognitivo, a nivel. Entonces, es interesante, sí. claro. Esto, claro, yo creo que, de hecho, esto se propone en la psicología más transpersonal, aunque, claro, tiene, como entenderás, muchas implicaciones morales Much- y éticas y es muy complicado. Totalmente. Sí, Roza la sí. legalidad y no sé muy bien cómo. Aún hay personas que lo hacen, no sé cómo muy bien lo organizan, pero sí Sí. es cierto que, claro, ¿no? Porque esta alteración de la conciencia te permite experimentar distintas cosas, ¿no? Y a veces esto distinto que experimentas te da un aprendizaje muy importante que te ayuda a comprender lo que no experimentas, por así decirlo, ¿no? Es como quizá una experiencia que ayuda a abrir un poco las fronteras de la mente, ¿no? A creer un poco más allá de lo convencional, porque también lo que se comentan de estados alterados de conciencia, uno Que esa, piensa, esa sí, palabra, esa palabra tampoco me gusta. claro, Yo le llamo estados eso ampliados es, de eso es. conciencia. Claro, lo iba a Por- decir ahora que el estado alterado de conciencia implica que hay una conciencia estándar, ¿no? Es decir, hay un estado alterado por lo que hay un estado no alterado o en equilibrio. Y ahí ya es cuando entran los prejuicios o incluso las Claro. generalizaciones desde el Es- reduccionismo científico de decir, no, mira, la conciencia normativa es esta. Claro, ¿qué nivel de conciencia no es una persona, un oficinista a las 7 de la mañana antes de tomarse el café en un estado soporífero o a las 8 de la tarde antes de cerrar, a las 7:30 antes de cerrar, que ya está cansado, ¿no? Pues empieza a bajar un poco la actividad o el estado de conciencia normal es el de un maratoniano corriendo una maratón o es el de un médico estresado, ¿no? Por ejemplo,
Claro, y ahí ya se entra un poco en el debate de qué significa, ¿no? Un estado de conciencia alterado y por qué deberíamos un poco de suprimir esta idea de la conciencia alterada y decir, pues, ¿por qué no? O ampliada o una conciencia más baja respecto a otra o más O, alta respecto a otra, ¿no? Sube la claro, activación. Luego es, veríamos, ¿eh? Qué es la conciencia? Pero, claro, es es como decir, es que hay mucha estigmatización sobre claro, esto. Es como cuando buscas la definición de ayahuasca, pone que es una planta alucinógena. Eso es completamente claro. falso. ¿Mm? Todas las personas que hemos tomado ayahuasca sabemos que eso es falso porque yo he tenido alucinaciones con otro tipo de sustancias cuando era joven, Vale, como es cuando he tomado, por ejemplo, éxtasis en grandes cantidades y vale, sí que he llegado a ver cosas que no existían, vale, con los efectos de la luz de una vale, vale, discoteca. vale. Ah, ya entiendo. Sin, sin embargo, con la Claro. ayahuasca no tienes alucinaciones, tienes visiones oníricas con los ojos cerrados. Bueno, sí que Vale, es vale, cierto que vale. cuando abre, sí que es cierto que igual que con la psilocybe cubensis, cuando abres los ojos, ves como más brillo, más color eh, en las cosas como en la película de Avatar. ¿Has visto Avatar? Sí, vale, Te da la sensación de como que ver las cosas con más color, vale, como si fuera más real. Porque realmente la realidad no es como la vemos con nuestros sentidos, ya claro, que no percibimos ni un 2% de la realidad ni como, tal y como es, porque realmente, según la física cuántica, el 99,9999 es espacio vacío y solo el 0,000001 es materia en movimiento. Con lo cual, eh, estaríamos ahora mismo en una alucinación porque no es real lo que estamos viendo tal y como es. claro, claro. Qué pasada, ¿eh? Entonces, sí, yo creo que con este tipo de sustancias se ve más la realidad tal y como es, y hablo eh, con dosis normales de ayahuasca o psilocibes o cactus de San Pedro, percibe la realidad con los ojos abiertos más real de lo que es, como que se te amplifican los sentidos. Claro, es súper curioso esta introspección que tomas, ¿no? De decir, percibes la realidad más real de lo que es. Es decir, Sí, qué pasada. es como si Ujú. cuando estás en un bosque, es como que sientes el bosque, Vale, porque eso es otra cosa. Hay sentidos, lo del sexto sentido, claro, se te ha- la telepatía, eso, la gente parece que la telepatía es algo que no existe, pues te claro, comunicas con las personas sin hablar, te comunicas con las personas, eso lo he visto yo con ayahuasca, lo he percibido yo con ayahuasca, se te amplifican los sentidos a tal nivel, también se te activa la visión remota. Hay gente que tiene viajes astrales también con la ayahuasca, claro. o es capaz de percibir con la visión lugares. Vi una vez en un reportaje de, creo que era Jiménez del Oso, que iban a una iglesia ayahuasquera de Brasil que han mezclado la religión cristiana con la ayahuasca Vale, y buah, tomaron su compañero periodista, tomó ayahuasca y dijo que fue a la casa a través de la visión remota, fue a casa de un amigo suyo, le llamó por teléfono, dijo cómo estaba colocada cada cosa en su casa y lo pudo corroborar por buah, teléfono qué a, pasada, a- claro. a no sé cuántos, a no sé cuántos miles de kilómetros. Entonces, estas cosas se han corroborado con las experiencias cercanas a la muerte, gente que ha tenido un viaje astral o experiencia extracorporal después de una experiencia cercana a la muerte, después de un grave accidente, se han ido corroborando. Hay muchos libros escritos sobre esto. Tengo un vídeo que hablo de esto.
Y uno de los expertos en esto es el doctor Sansegarra, Sí, sé quién es. que, que ha estudiado mucho sobre el tema y te das ahí es donde, con todas estas experiencias que he tenido a lo largo desde los 30 años, te das cuenta de que somos energía, que somos espíritu, Claro, que nuestra... y te das cuenta de que a mí que me han engañado con la religión, con muchos dogmas del cristianismo, me siento totalmente mm, engañado y yo creo que la espiritualidad va mucho más allá de la religión claro, y que la religión te limita y a base de dogmas, es una cárcel espiritual para mí. claro, claro, el dogma es esta obligación a creer, es totalmente la limitación. Y ahora que, bueno, ahora que has comentado esto de espiritualidad, me parece interesante también remarcar que la espiritualidad puede formar parte de una creencia totalmente atea, ¿no? Un científico, por ejemplo, que se reúne con sus colegas, hace seminarios, ¿no? Está en el laboratorio, tiene su bata, tiene su microscopio, tiene su ordenador para hacer cálculos. Todo este proceso está demostrando un comportamiento muy espiritual en la persona, ¿no? Porque este científico se dirige también a un porqué, se dirige a un quiénes somos y en dónde estamos, ¿no? Son preguntas muy trascendentes también que están muy, muy ligadas a las mismas preguntas que tiene una persona cuando se dirige a Dios, ¿no? Cuando se dirige también a explicar el universo, qué es el universo. Y yo sobre todo veo que la espiritualidad trata de eso, de cómo nos relacionamos también con nosotros mismos y con las demás personas y con el universo. Y, y claro, destacar que en este aspecto, en este campo, no hay zanjas, es decir, en este campo no hay fronteras, es mar abierto, ¿no? Es un mar abierto totalmente esférico de 360 grados, es decir, tú puedes ir explorando y eso te va a volver a llevar hacia el propio ser, ¿no? Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, de que no nos Ujú. quedemos con un conocimiento muy fijo, que no nos quedemos con esas creencias incluso que nos autoimponemos, que nos limitan, y abrirnos a esta experiencia. Yo creo que es en parte por lo que hemos ido viendo en la entrevista lo que te ayuda a construir esta resiliencia, a atreverte al cambio, a atreverte a explorar más allá de lo que eran tus fronteras en ese momento y luego a sentir, ¿no? Sobre todo el sentir más que el creer o el E- conocer. Es, eh, exactamente. Mira, Claro. yo una de las cosas que aprendí con el libro El poder de la hora Ujú. es precisamente eh, trascender el pensamiento. Claro. O sea, no trascender tus creencias, no creer en nada. Cuando trasciendes el cuerpo y la mente es cuando entras en la fuente. Vale, vale, Entonces, vale. cuando consigues, una de las, a mí me cuesta mucho trascender el pensamiento. Se puede Ya. llegar hay gente que dice, no, es que no se puede dejar de pensar. Yo, a través de la meditación, he conseguido dejar de pensar y a través de la ayahuasca. De hecho, la ayahuasca lo que te hace es que hay momentos que tu ego desaparece, tu ego deja de existir y tu cuerpo también. Entonces, si tú te dejas llevar por ese estado, te conectas con la fuente. Y la fuente es una Claro. sensación de amor. Y mm, yo he conseguido, con técnicas de respiración, trascender el pensamiento. Pero claro, no solo es practicar meditación, tienes que hacerlo algunas pautas diarias. Yo, por ejemplo, lo que hacía hago meditación con respiraciones, con una respiración activa, que eso me ayuda
a que me baje el nivel de pensamiento y me centro toda mi atención en la respiración o en el corazón. Y cuando me vienen pensamientos los dejo pasar. Hay momentos que a lo mejor consigo dejar de pensar un segundo, 2 segundos, y luego eso, si lo practicas, se va alargando. Y luego, entre horas, me digo un mantra. Imagínate, cada vez que me acuerdo, más o menos una vez cada hora, incluso cada 45 minutos o cada hora, yo me digo este mantra, ahora, y me fijo en un punto sin pensar en nada y me centro en la respiración. Simplemente estoy presente. Qué bueno. Es, eso te ayuda a que cada vez trasciendas Claro, mejor el pensamiento y cada vez te sea más fácil meditar, entrar en una meditación profunda. Si tú eso lo haces todos los días, meditar una vez, yo hago media hora por la mañana, media hora antes de dormir y cada hora o cada vez que me acuerdo, un minuto de estar presente, volviéndote un autoobservador de la mente, sin juzgar los pensamientos y sin pensar, simplemente estar en presente. estando. Llega un momento que percibes, o sea, percibes todo mucho más, ves un árbol y lo ves con mucha más profundidad, más belleza que cuando estás con el pensamiento Claro, automático rumiante, ¿sabes? claro. Ahora, ligando un poco esto, porque también hemos hablado del papel de las redes sociales que tienen para ti al ayudarte un poco a salir adelante, ¿no? A motivarte. ¿Cómo crees que las redes sociales podrían ayudar a expandir un poco este conocimiento, esta apertura o esta positividad, esta espiritualidad? ¿Crees que Claro, esto afecta también? Claro, es claro. Yo, por ejemplo, lo que utilizo el contenido que creo claro, para reprogramar mi mente subconsciente también. O sea, por ejemplo, Calleja canta canciones espirituales positivas y eso le ayuda a hacer a reafirmarse en sus pensamientos. claro, Entonces, yo he llegado a hacer vídeos un poco más divulgativos de cosas negativas, pero ahora estoy haciendo todo lo contrario. Estoy haciendo divulgación de información que me haga recordarme lo que tengo que hacer en mi vida diaria para mejorar. claro, Entonces, yo recomendaría a la gente que solo utilizara exclusivamente las redes sociales para su crecimiento personal, pero de manera limitada, claro. porque Para es un, conectar, ¿no? Con este entorno, para claro, expandir un poco lo que tie- decíamos, el tie- circuito, sin sí, irnos tiene que ser, a... Claro, tiene que ser un 90% de práctica, no, un 95% de práctica y un 5% de teoría. claro, O sea, si tú estás todo el rato leyendo y viendo libros en redes sociales, pero no aplicas nada, claro. no cambia nada. Sin Hay que embargo, aplicar. hay que aplicar más de la información que recibes. O sea, sí, está muy bien recibir esa información, pero lo más importante es hacer, más que aprender, hacer. Claro, Porque si tú tienes una información pero no la utilizas para nada, es como la persona que quiere cambiar un hábito que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace, ¿sabes? claro, claro. Claro, es importante esto. Después de esta charla, me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu propósito, Raúl? Pues mira, mi propósito, yo tengo una cosa clara en esta vida y es que mi propósito es ayudar a los demás Ujú. y dejar,
un mundo mejor de lo que está. Vale. Y lo voy a hacer de la forma que sea. De momento lo estoy haciendo con las redes Genial. sociales. Y como hemos hablado del efecto Pygmalion, no quiero dar expectativas porque a veces con el tiempo vamos cambiando de Sí, idea o la vida va cambiando y lo que pensabas que ibas a hacer no lo vas a hacer. O si, una cosa que he aprendido es que si realmente tienes un proyecto, no se lo cuentes a nadie, a menos que esa persona que se lo vayas a contar crea realmente que lo vas a claro. hacer. Entonces, yo prefiero no contar mis proyectos hasta que los tenga ya hechos, pero básicamente mi propósito en la vida es ayudar a los demás. Qué bueno. Una tarea Sí, sí, impresionante, sí. sí, pero muy bonito. Claro, las redes sociales en este caso tienen este factor positivo de alcance, ¿no? Pueden tener alcance, pueden ayudar en la comunicación, pueden ayudarnos a llegar a más personas, pero sí que es cierto que también tienen este riesgo de, de intoxicar un poco, Adicción. ¿no? Porque al fin y al cabo, claro, el algoritmo, esto es algo muy importante. También nuestra mente ya es un propio algoritmo, ¿no? Entonces, si de alguna manera Totalmente. nosotros consumimos contenido en redes sociales que es negativo, pues las mismas redes sociales ya aprenden que eso es lo que da audiencia y cada vez Totalmente. veremos más contenido parecido. Entonces, de alguna manera el cerebro humano funciona igual. Y, Lo que nos y llena más la atención es como que se confunde con lo más presente, ¿no? Por así decirlo, se confunde el presente y luego tenemos presente el no presente, claro. Algo además confuso. Sí, sí. las redes sociales, aunque tú veas contenido que sea positivo, al final las redes sociales son adictivas. Cierto, siempre. Entonces, entonces hay que también tener mucho ojo con eso, ¿sabes? Claro, Porque muchas veces no estás presente porque quieres ver el vídeo, a ver, de tu creador de contenido favorito. Ahí va, que acabas de subir, sigues a tanta claro. gente que no te quieres perder un vídeo y al final no estás haciendo cosas en tu vida, estás viendo redes sociales que, que te encantan y son adictivas y hay que hacer más que por Claro, sí, eso sí. que estar enganchados Sí, viendo hay que al que trabajar un final poco la entretiene conciencia mucho. también en redes. Por eso, si nos estás viendo ahora, puedes seguir a Raúl Natura y a Psicología Espiritual y Existencial para asegurarte un Eso es, contenido que, si bien de está en calidad, sí. redes sociales, seguro que es interesante, ¿no? Muy bien. Eso es. Totalmente. En nuestro canal te va a elevar la conciencia, O sin por lo duda menos alguna. hará pensar un rato, que eso es lo importante también. Sacudir un poco, hacer pensar. eso Hacer es. pensar. Sí, desde luego mi canal lo que, lo que intento hacer es eso, que la gente se cuestione las cosas. Claro, ¿Ves? De claro. hecho, Eso es esencial, ¿eh? tengo... Porque vivimos con tanta información. El otro día lo estuvimos hablando con unos amigos y es que veíamos que en el mundo cada vez hay más información y vivimos con tanta cantidad de información que la mente tiende a ignorar ciertas cosas y sin embargo hay otras que ya las da como por sentadas, ¿no? Y escuchamos tantas cosas que a veces nos confunden y estamos dando por sentado cosas que puede ser peligroso, ¿no? Sobre todo para los más jóvenes o Totalmente, para los niños, ¿no? ¿Qué control hay de la información en totalmente, Internet? Bueno, luego hablamos de control totalmente. o de censura o así, pero Bueno, claro, bueno, no solo de internet, ¿cómo sino de lo que te gestionarlo? pone, Claro, de lo que te quieren hacer creer a través de la cultura también, y de la televisión. O sea, están metiendo una serie de creencias nuevas desde hace 10 años
que ha cambiado tan rápido la cultura que dices, pero Sí. todas estas creencias nuevas que no tienen ninguna base científica y las están metiendo ya en los Sí. colegios. Luego, todo lo que sea que acabe por ismo, Claro. lo cuestiono al 100%. Es Hay que gente, totalmente. Hoy en entonces, día hay, hoy en día hay, bueno, sí que quizá hace unos años atrás, en siglo XX, finales del siglo XX, con el nacimiento de la informática y todo esto estuvo muy de moda el racionalismo, ¿no? La ciencia y era todo la ciencia, todo esto es válido la ciencia, ¿no? Y solamente debemos claro, de hacer caso pues a esto, a lo académico, lo validado científicamente. Si algo no tiene validez empírica o no está probado o no se puede probar, pues lo vamos a desestimar y totalmente. todo. Y yo ahora creo que está Las- empezando la, otra la, cosa. la ciencia, Hmm. sí, se está abriendo la gente más gracias a las redes Sí, sociales también. pero lo que yo me refiero también es que no solamente empieza a abrirse eso, sino que también coge mucha importancia lo que es como lo populista, ¿no? Lo popular, lo que es lo que se considera como que debería ser aceptable y eso quien da como esta autenticidad a la creencia que debería ser aceptada o aceptable pueden ser desde empresas o grupos políticos. Y luego es como que si eso se supone que debe ser lo bueno, se impone igual, ¿no? Y luego incluso negar la ciencia para Totalmente, imponer también lo que se totalmente, supone que debe ser bueno. Y ahí ya digo yo que totalmente. si hay una persona que va solo a creer la evidencia física, como la ciencia y todo, son un poco tercos, por así decirlo, ¿no? Una persona cerrada de mente que solo cree lo que se ve o lo que se oye o la evidencia, quizás sea una persona reduccionista o limitada, pero si una persona se pone ya a ejecutar lo que siente que es la verdad, puede ser realmente un tirano, ¿no? Por una persona que impone algo por su moralidad o por Totalmente. su O sea, sentir, puede ser que el mundo no yo, piense lo mismo, ¿no? Y ahí se abre una claro, gran, claro. yo lo que estoy viendo es que el sistema está yo desde mi punto de vista estoy viendo que esta serie de creencias que nos están intentando imponer lo hacen con un fin. Ujú. Porque todas estas creencias en Oriente no se están dando. De hecho, Claro, nos están mirando, están alucinando en cierto. Oriente con este tipo de creencias que Es vienen muchas otra realidad. de esta- muchas de esas corrientes ideológicas vienen de Estados Unidos. Claro, Están flipando con, o sea, nosotros criticamos muchas veces lo que hay en otros países, pero lo que está viniendo aquí están alucinando en otros países con con esta serie de creencias que nos están imponiendo y que está dividiendo a la sí, población. sí. O sea, entonces están consiguiendo lo que llevan ya décadas haciendo, que es dividir a la población. Y yo lo que estoy viendo, pues que cada vez la gente está más dividida, más enfrentada, más También, triste, menos familia, menos hijos. Eh, cierto. a- Están atacando al núcleo familiar completamente desde mi punto de vista. Sí, ¿no? Ent- Hay, claro, también en en estas situaciones quizá más vulnerables, como decíamos antes, esta pirámide de Maslow, lo que son las capas más altas o por decir la cúpside, que sería el propósito, la Totalmente. autorrealización, queda ya reducido, o sea, queda ya como algo, una quimera en muchos aspectos, en muchas personas que lo creen así, pero luego además se vulnera un poco esas capas más bajas, ¿no? Como la pertenencia, la identidad o incluso la seguridad, algo como tú decías, ¿no? La seguridad, sentir la seguridad también es La esencial. la propiedad privada. Claro, otro gran debate a nivel...
Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que yo cuando leí esa noticia me quedé alucinado, la tuve que mirar, corroborar porque me la contó un amigo y no me la Fua, creía. En las Islas Canarias, sí, la gente que tiene un piso en la playa les están obligando a alquilarla. La gente que tiene un piso a pie claro. de playa, aunque sea su vivienda habitual, les quieren obligar a alquilarla como piso turístico o les meten una sanción de no sé cuántos miles de Buah, euros. Dices, espera, a ver, tú con tu casa tienes que poder hacer lo que quieras, que es tu casa, y más si estás viviendo ahí. claro. Pues han metido sanciones a decenas de personas que tienen una casa a pie de playa y no la quieren alquilar y gente incluso que vive en esa casa. Dices, pero estamos locos, o sea, ¿a dónde está llegando? O sea, ya cuando te atacan a la propiedad privada, cuando es, a mí me parece de locos y somos el único país que está haciendo estas cosas. Claro, Tanto, esto es un tema también muy, muy debatible, ¿no? ¿sabes? Entonces, ¿Qué hacemos, no? Pero, claro, yo en este caso me refiero sobre todo al momento en que cada uno no sabe ya ni dónde vive, ni dónde ir a vivir, ¿no? Ni en qué sitio se está mejor. ya, Eso, claro, eso atenta contra el bienestar porque es que ya no puedes enraizar. ya, La frase de claro, echar raíces no solamente es claro, importante para los árboles o las plantas, también para el ser humano, ¿no? Para alimentar esta resiliencia, esta adaptación, este crecimiento y, por supuesto, la espiritualidad ya va detrás de todo esto, claro. claro. Eso es. Bueno, Raúl, Pero, nos hemos alargado ya bastante, ¿eh? hostia, sí. No sé si Hemos hab- Sí, ha pasado rápido, sí, ha sido bueno, muy, muy bueno la entrevista del sí, sí, ratito. Me lo he pasado sí, la muy verdad bien. que yo también, yo también. La verdad que sí, ha estado Sí, genial. sí. Como conclusión, mm, ¿qué es lo que resaltarías? Después de toda esta charla hemos hablado de tu accidente, de tu proceso, ¿no? De que la genética es importante, pero el ambiente, el entorno también hace muchísimo en la persona, en el bienestar sobre todo, en la conciencia, podríamos decir, en la propia espiritualidad, en cómo crecemos. También hemos hablado de incluso poder interactuar con ciertas sustancias, aunque aquí no proponemos, sobre todo, no proponemos el No, consumo de no, nada. no. Sí que en tu caso, pues se da quizá como un catalizador de experiencia, como una especie de palanca que te permite acceder a nuevos conocimientos, nuevas experiencias que son Ujú. positivas. Y luego, pues el hecho de compartir estas experiencias o verbalizarlo, contarlo en redes sociales, ¿no? Cómo se da el propósito de poder comunicar esto. Esto Totalmente. sería la charla. Yo, sí, yo para acabar, Sí, pues nada, me gustaría decirle a la gente que después de lo que me ha pasado de mi accidente, que lo claro. único que importa, que la gente no se tome las cosas con tanta importancia, Ujú. que lo único que importa es el amor, que vivan el presente y que no, que no, no busquen a la persona de su vida, que se conviertan en la persona de Buah, su vida, que las personas que tengan que venir cuando te conviertas en la persona de tu vida ya se acercarán a ti. genial. Cierto. Guau, muy bonito. Esto da para Entonces, frase. nada, No busques a la un persona de tu vida, sino conviértate en la persona de tu vida. totalmente, Frase muy buena. totalmente. Es, esa frase no es mía, la he Bueno, copiado, queda como reflexión, pero, Raúl, está bien. pero sí, pero me encanta. Yo copio de los mejores. Ese está bien, ese está bien. Bueno, Un placer. igualmente, Raúl, un placer charlar, ya sabes. A ver si hacemos más charlas, porque hay cosas que han quedado ahí. Hemos Sí, sí. hablado cosas muy interesantes,
Pero claro, podríamos hacer una charla entera hablando de psicodélicos, Sí, sí. podríamos hacer una charla hablando... De, sí, tengo, por ejemplo, en mi canal vídeos de experimentos de psicología social, que Vale, eso no hemos hablado. vale, Daría vale, también. para otro Bueno, podcast. si a alguien le interesa que esté viendo el vídeo, le interesa ver más vídeos, como comentamos, de experimentos sociales, experiencia de divulgación, ¿no? Sobre conciencia, sobre estos temas, también has hablado mucho, ¿eh? De la ayahuasca y estos psicodélicos en tu canal, pues ahí tenéis Raúl Natura Oh, y yeah, un placer este encuentro, Raúl. igualmente. Lo dejamos por aquí, si te apetece. Ok, Y bueno, seguimos hablando, cortamos y sobre todo, si aún no sigues Psicología Espiritual Existencial, dale follow y únete a la comunidad para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el camino bajo el chao. sol. Muy importante. Un abrazo, Raúl.